Bienvenidos amigos a Verbo de Dios, por su canal YouTube Verbo de Dios y por Marinas TV, tu televisora. Vamos a hablar hoy de los símbolos de la Navidad más conocidos e importantes, como es el árbol, como lo es el pesebre y la figura de Santa Claus, San Nicolás o Papá Noel. Vamos a empezar con el nacimiento. De todos los hogares, comunidades, centros comerciales, vemos figuras del pesebre. Obviamente es la representación de cómo nace Jesús, según los relatos del Evangelio, por supuesto, y también un poco de la piedad popular. El pesebre se inventado por San Francisco de Asís aproximadamente en el año 1220. Faltaban 3 años para que Francisco de Asís partiera de este mundo. En la espiritualidad franciscana, la Navidad es muy importante, de hecho es la única época del año donde no hacen grandes penitencias. Y Francisco busca una idea para explicar lo más llamativamente posible lo que sucedió en la Navidad. Y se le ocurrió hacer una dramatización, diríamos ahora un pesebre viviente, para representar el nacimiento de Jesús. A las personas les gustó tanto lo que vieron en aquella obra, en aquel teatro sacramental dentro de la iglesia, que al año siguiente comenzaron a reproducir en estatuillas lo que habían visto en la iglesia de San Francisco. Importante. Obviamente conocemos los personajes centrales del pesebre, María y José, los padres de Jesús, José su padre custodio, María la madre cuyo vientre pues, fue concebido Jesús por gracia del Espíritu Santo, que están allí. Sabemos que Jesús nace en un portal, algunos hacen una cueva. Lo más probable es que el nacimiento haya ocurrido en una especie de portal de animales o pesebrera, puesto que no había lugar para ellos en el mesón, dice la palabra. Esto significa que María no podía estar en la sala común, no podía dar a luz en la casa, porque primero es un aspecto íntimo de su parto, y segundo porque le había dado impureza ritual a todos los que estaban allí. Por tanto, se retira aquel portal de animales. Obviamente cubrimos con animales, porque los primeros en conocer a Jesús son los pastores que cuidaban aquella noche al raso, los pastores que van a simbolizar los pobres de Yahvé, los preferidos de Dios, más en clase social más baja, que va a demostrar que Jesús viene por los pobres, humildes, inclusive excluidos de la sociedad. Serán los preferidos de Dios, serán los preferidos de los tiempos mesiánicos. Y por supuesto los magos del oriente, que vienen guiados por una estrella. El Chol, Gaspar y Baltasar los ha llamado la tradición, que va a representar los pueblos paganos, aquellos que van a venir y que van a aceptar al niño Dios, que van a aceptar al rey de los judíos como el rey de reyes y señor de señores, trayendo sus dones, oro, incienso y mirra. Oro porque es rey, incienso porque es Dios, y mirra porque es hombre y morirá en una cruz. La mula y el buey, aun cuando no están mencionadas en forma explícita ni en el Evangelio de Mateo ni en el de Lucas, que son los que tratan el nacimiento, pero que van a simbolizar la humildad, hace algunas analogías a profecías de Isaías, donde habla de cómo la mula conoce a su amo en el pesebre, y que son profecías mesiánicas. Van a presentar, por supuesto, la humildad, y son animales que para en la época muy comunes que estuvieran en una pesebrera, o si dijéramos que en un carro, perdón, un estacionamiento hoy en día, pues un carro, una moto, ¿no? Es algo entendible. Tenemos otro símbolo importante, que es el árbol de Navidad. El árbol es un símbolo que viene de muchos siglos anteriores, inclusive al cristianismo. Recordemos que las fiestas cristianas de la Navidad van a tener como marco de fondo lo que eran las fiestas paganas de las Saturnales en Roma. Esto no es un secreto, ¿no? A veces llegan unas sectas por allí, miren que Jesús no nació el 25 de diciembre, la gente, me engañaron. No, es cierto, históricamente no es muy posible saber en qué fecha exacta nace Jesús. Hay algunos cálculos, por supuesto. Jesús nace aproximadamente en el año 6 antes de nuestra era común. De hecho, este fenómeno de la constelación de Saturno, que va a verse estos días hasta el 22 de diciembre, es el fenómeno exacto que los astrónomos han dicho que vieron los magos del Oriente, y ese fenómeno ocurrió en el año 6 a.C. justamente, o antes de la era común, como también se le llama, ya que hoy por hoy se sabe que Dionisio el Exiguo, quien es que cuenta los años antes y después de Cristo,
comete un error de cómputo de unos 6 años aproximadamente. Entonces esta fiesta saturnal, donde la gente adornaba las casas, se hacían regalos en honor al sol, cuando Constantino se convierte al cristianismo, le da esta fiesta a Jesús, verdadero sol de justicia, el 25 de diciembre. Lo importante es un día al año donde conmemoramos el misterio central de nuestra fe, que Jesús, siendo Dios, se hace hombre y viene a salvarnos, la deuda que nunca pagaremos a Dios. El árbol, ya en los sitios en la Europa nórdica, se vestía el árbol en la época del invierno y era un tributo a la naturaleza, al dios Thor, inclusive, dios nórdico, y es un santo muy importante como San Patricio, por allá en el siglo VI, que quita esta tradición del árbol y adornaba y adorna un pino y lo hace en el contexto de la Navidad y lo va a dedicar a Jesús. Es la creación que se viste de alegría y de luces porque de alguna manera su creador viene al mundo y el árbol va a tener una simbología. De hecho, si se dan cuenta del árbol, siempre va a tener una forma triangular. Ya de por sí eso va a representar a la Santísima Trinidad, 3 personas, Padre y Espíritu Santo, que forman un solo Dios. El árbol va a recordarnos también el árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue el árbol con el cual Adán y Eva pecaron, comieron del fruto prohibido, y de hecho los bambalinas van a representar el fruto prohibido. Pero también pensemos, el mismo Génesis nos habla del árbol de la vida, el árbol que el hombre no podía encontrar porque viviría para siempre. Y Jesús es ese nos abre con su sacrificio y la cruz el camino a ese árbol de la vida, porque nos da la esperanza de la vida eterna. Y nos salva ¿cómo? Muriendo en una cruz, que la cruz se hace, es un madero, la cruz se hace del árbol. Por eso diremos el Viernes Santo, ¿no? Este es el árbol de la cruz, donde quedó clavada la salvación de los hombres. Hay una analogía siempre entre el árbol y la cruz. De hecho, en mayo recordemos celebramos el Día del Árbol, el Día de la Santa Cruz. Bueno, ese es otro tema, pero está aquí muy ligado también. Y de las bambalinas también podrían representar los frutos que nosotros le damos a Dios. Otro símbolo importante, otro personaje muy conocido, evidentemente, es Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel, Viejito Pascuero, o como queramos llamarlo. ¿Quién es este señor? ¿Quién es Santa Claus? Vamos a ponerlo por aquí. San Nicolás de Bari fue un obispo de Mira, allá en lo que es la actual Turquía, alrededor del siglo IV, un hombre que fue dando poco a poco de su fortuna para los pobres, que amaba mucho a los niños, muy devoto al niño Jesús. Cuenta que inclusive se le quemó su iglesia, donde el patrón era el divino niño, y que daba siempre regalos a los niños en Navidad. Fue repartiendo su fortuna. De hecho, él se cuenta que resucitó unos niños que habían caído en un pozo, y también que el último le quedó de su fortuna fueron 3 sacos de oro que en forma anónima se metió por la chimenea para regalárselo a estas niñas, para impedir que por una deuda contraída por su padre fueran vendidas como esclavas para la prostitución. Todas estas cosas hicieron famosos a San Nicolás, que de hecho muere ya cuando Constantino se ha convertido al cristianismo. Él estuvo tiempo preso por ser cristiano, estuvo en el concilio de Nicea y fue uno de los santos más populares en la Edad Media. Cuando en el año 1082, comienzan las cruzadas y los turcos, los maometanos, toman la ciudad de Mira, los cristianos se llevan el cuerpo de Nicolás por el mar y llegan a Italia, a la ciudad de Bari. Por eso se llama San Nicolás de Bari, que es la ciudad italiana donde se encuentran los restos de este santo. De hecho, todos los años, el 6 de diciembre, que es el día de San Nicolás, se hace la conmemoración de cuando su cuerpo llegó con los marineros. De hecho, es patrón de los marineros, patrón de los niños y patrón de los ladrones, por aquello de meterse en las casas sin ser visto, un dato curioso. Poco a poco las características de Nicolás sirvieron para que unas monjas francesas comenzaran a regalar a los niños el 6 de diciembre, por lo cual muy próximamente sería el mismo San Nicolás en persona quien daba los regalos en Navidad, juguete a los niños o carbón a aquellos que se portaban mal. Hasta que, bueno, tomando muchas leyendas de los sitios de aquellas naciones bárbaras en los cuales el cristianismo iba avanzando, adquirió características como su carro alado, como el ver los niños buenos y malos, en fin, un propio de la mitología de todos esos tiempos.
hasta que los holandeses, que van a ser muy devotos a San Nicolás, son los que traen la tradición, los Estados Unidos de Norteamérica, luego por supuesto de la conquista americana. Y será hasta finales del siglo XIX, cuando el famoso poema de Clement Moore, una noche antes de Navidad, le da la imagen definitiva que conocemos como el Santa Claus, que es un poco la traducción holandesa, y nos habla de ese Santa Claus que llega, que es gordo, que es alto, que llega en un trineo, que trae unos renos, Cupido, relámpago, trueno, entre otros. Y es la imagen que se queda, es la imagen que nos dibuja la Coca-Cola y el Santa que nos ha dado a conocer por los medios publicitarios y por supuesto también el cine. Santa Claus es el símbolo de la benevolencia, la alegría de dar sin esperar nada a cambio. Las botas que usamos en Navidad son las botas de Santa Claus, las botas de invierno, las botas donde dejaban los regalos. Los bastones, que vemos los arbolitos, por aquí hay un bastón, justamente, son los bastones de colores, que en realidad es un recuerdo del báculo de los obispos. Los obispos tienen un báculo que es el símbolo de su pastoreo, su autoridad. Bueno, el báculo de Santa Claus pasa a ser un bastón de colores y así sucesivamente. Pero son símbolos que nos recuerdan. No así, y con esto ya voy finalizando el programa, el famoso espíritu de la Navidad. Cuidado con eso. No hay tal espíritu de la Navidad, no es algo cristiano, no es algo bueno, es algo que la nueva era nos ha metido para engañar, ese espíritu que viene de otras galaxias, que viene a cumplirnos deseos. No tenemos deseos, tenemos peticiones que se las hacemos a Dios de acuerdo a su voluntad. En la oración no necesitamos de rituales, no necesitamos de saumerio, ni de jabones, ni de velitas de colores, ni nada de esas cosas. Necesitamos de la fe en Dios. El día que la familia debe reunirse, el día que la familia debe celebrar, es el día de la cena de Navidad, que igual que los judíos cenamos todos en familia por la Pascua, es decir, el paso del Señor que ha venido al mundo a salvarnos. Que ese espíritu de Navidad no nos distraiga de la verdadera fiesta, que es la fiesta del Hijo de Dios, la fiesta del Dios hecho hombre, esa fiesta propia de los días navideños. Cuidado con eso, no hay tal espíritu de Navidad, es como una serie de rituales mágicos, muy disfrazados, muy a los estilos modernos, pero que no deja de ser cosas que no agradan a Dios y que Deuteronomio 18 cuestiona bastante, ¿no? Que pasemos toda una feliz Navidad y que vamos a saber pues, lo que significan todas estas cosas bonitas. Por ejemplo, también tenemos el caso de los villancicos, esas cantos del siglo VI, donde se cantaba en forma popular, tratando de enseñar a la gente los sentimientos de la Virgen y de los pastores en todo el nacimiento de Jesús, y que por supuesto llegaron a América como cantos pastoriles dentro de la conquista española, dándose aquí en Venezuela el nombre de aguinaldos y teniendo finalmente el privilegio por parte del Papa León XIII de celebrar las famosas misas de aguinaldo, estas que son pues a primera hora de la madrugada, donde ya se adelanta un poco el carácter festivo de la Navidad, aun cuando son los últimos días del Adviento. Bueno, desde aquí, desde Verbo de Dios, desde Barinas TV, feliz Navidad para todos ustedes, su servidor Nelson Enríquez, un placer.